No me gustó mucho cuando vi al pueblo cristiano y a gente secular arremeter en contra de Farruko. Esas personas tienen un estilo, tienen una empresa, tienen contratos millonarios, tienen personas que dependen de ellos, tienen contratos hasta por un año que ya están firmados, por 10 años. Y yo recuerdo que Farruko en una entrevista decía, tienen una buena cuenta, sí, de banco. Farruko decía que su abuela lo llevaba a la iglesia, que su abuelita le sembró el evangelio. Entonces, aunque tú ves a Farruko, cuando Dios ve, mire, yo siento la vida de Dios, Masherra Bacanda. Cuando Dios ve a Farruko, Dios lo que ve es la fidelidad de una anciana que agarró a un niño. Entonces, el cristiano no puede entrar en esa tendencia, pastor. Dios te le bendiga, Dios te le guarde. Un beso y un abrazo a la distancia desde aquí, República Dominicana, Santiago de los Caballeros para el mundo. Ministerio Maná del Cielo. Amén. Pastora Kenia Fernández, mire, suscríbase, dele like, comente, comparta. No le van a cobrar nada. Hoy me place, estamos en nuestro segmento, Vasos de honra. Gloria. Y a mí me toca el beneplácito de estar con alguien muy bello, muy lindo, muy hermoso. Pastora, ¿y de quién usted está hablando? ¿Del pastor? No. Yo le estoy hablando de mi pastor y mi compadre, Juan Carlos Sosa. Aleluya. ¿Quién es ese hermoso? Ese rubio es el esposo de la pastora Alessandra Pierré, la que hizo el programa sobre los 3 niveles de lepra. Aleluya. Para que usted vaya cogiendo de dónde viene el rema. Pastor Juan Carlos, este espacio es suyo. Preséntese. ¿Quién es el pastor Juan Carlos? Un simple servidor de Cristo. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a la vasta audiencia de este hermoso canal, Maná del Cielo. Amén. O Vasos de Honra, que es el segmento donde vamos a operar en esta mañana. Y nada, mi nombre es Juan Carlos Sosa, ya usted lo dijo. Siervo de Jesucristo por su grande amor y por su misericordia. Y estamos aquí para bendecir y para hacer de bendición. Amén. Amén. Pastor, deme 5 minutos. ¿Quién es el pastor Sosa? ¿De dónde es libertado? Un pequeño testimonio así como un consomé. Bueno, venimos de una vida dura, una vida difícil. El enemigo de las almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. A nuestra poca edad empezamos a navegar en ese bajo mundo de las drogas, a sumergirnos profundo en ese fango, en ese lodo, y fuimos experimentando ciertos niveles de aprendizaje y ahí nos adentrando en ese bajo mundo en que el enemigo nos sumergió. No a voluntad de nosotros, sino a la voluntad de él. Ok. Nos vamos a entrar, después vamos a estar haciendo un programa especial con el pastor y la pastora para que él pueda testificar ese testimonio, valga la redundancia, tan hermoso. Pero el pastor, siendo guiado por el Espíritu, pastor, ¿cuál es el tema que el Espíritu Santo, cuál es, conforme a su asignación para este día, cuál es la palabra que viene del cielo que usted nos trae? ¿Cuál es el tema de lo que vamos a compartir? El tema que nos compete en esta hora es el vacío existencial que hay en el hombre. Amén. Hay un vacío de nunca acabar, de nunca llenarse. Y el hombre busca cómo llenar ese vacío a través de cuantas cosas y de cuantas formas hay en la vida, sin lograr alcanzar el objetivo. Porque la vida es Cristo y Cristo es la plenitud. Amén. Entonces el hombre, en ese afán, en ese ir y venir de la vida, el hombre ha buscado todas las alternativas y los modos operandi para llenar ese vacío que existe en el alma profunda del hombre, sin lograr, amén,
el objetivo principal, porque es algo espiritual, no es algo humano. O sea, el vacío existencial no es algo que viene de ¿cómo se puede explicar? O sea, usted me dice, pastor, que el vacío existencial tiene que ver con lo que es el diseño eterno de Dios en la vida del hombre. Amén. Fuimos seres creados para adorar. Y fuimos seres creados con un destino profético en la tierra. Así Entonces, es. Hay personas que esa necesidad de ese vacío existencial quieren llenarlo con cosas materiales. Entienden que los afanes, la prosperidad, el trabajo, la profesión. Sí, muchas personas que dicen, wow, yo me voy a sentir bien cuando haga mi doctorado, me voy a sentir bien, ya soy licenciado. Entonces no es malo el estudio, no es malo la superación, pero a veces en ese vacío existencial queremos buscar cosas materiales para seguir llenando. Exacto. Y cuando, bueno, me hice una licenciatura, voy a hacer doctorado. Sí, un doctorado. Voy a hacer en otra área profesional una maestría. Entonces vemos que cuando ya tenemos eso no te valida. Eso tú sientes. Nos damos cuenta sí. de que nada de lo que hemos alcanzado y de lo que nos hemos esforzado en hacer o en llenar ese gran vacío que está en el alma, nos damos cuenta que no, por más que le ponemos y por más que buscamos, no lo podemos llenar, porque ese vacío está hecho a la medida de Jesús. Ok, sí, porque hemos visto algunas personas, y yo quisiera como de una manera aconsejar al pueblo de Dios, pastor, porque hay personas de alta élite de lo que es los escenarios públicos e internacionales del altitaje, que ellos han profesado tener una conversión y son personas, podemos ver a Tito el Bambino, podemos ver al mismo Farruko. Yo he escuchado la mayoría de los reggaetoneros, yo lo he escuchado en entrevistas, cómo ellos hablan de Dios. Escuché una vez que a Daddy Yankee le preguntó una cadena, creo que fue la cadena de Univisión, que con qué personaje de la historia a él le hubiese gustado estar. Y él dijo que a él le hubiese gustado cenar o compartir con Jesucristo. Y usted entendía cómo estas personas, a veces la humanidad lo idealiza, pero son seres humanos que tienen principios. Y ellos en el contexto humano no necesitan hablar de Cristo. Pero hay un vacío existencial en ellos, que ellos entienden que hay algo más allá. Porque solamente porque solamente tú ves la figura, pero tú no sabes la historia detrás del personaje, de dónde esos artistas vienen con esos valores. No me gustó mucho cuando vi al pueblo cristiano y a gente secular arremeter en contra de Farruko. Esas personas tienen un estilo, tienen una empresa, tienen contratos millonarios, tienen personas que dependen de ellos, tienen contratos hasta por un año que ya están firmados, por 10 años. Y yo recuerdo que Farruko en una entrevista decía, tienen una buena cuenta de banco. Farruko decía que su abuela lo llevaba a la iglesia, que su abuelita le sembró el evangelio. Entonces, aunque tú ves a Farruko, cuando Dios ve, mire, yo siento la vida de Dios, Maserra Bacanda. Cuando Dios ve a Farruko, Dios lo que ve es la fidelidad de una anciana que agarró a un niño. Entonces, el cristiano no puede entrar en esa tendencia, pastor. El cristiano tiene que saber que esa es una alma que tiene una necesidad, y que nosotros como iglesia, y cuando hablo de esto, y hay muchas almas que están en la misma necesidad y en el mismo proceso, y montado en el mismo tren, sí, de llenar de alguna forma, ¿no?, ese vacío, esa sed de tener, y van llenando y van llenando y van buscando, pero al final en lo más íntimo de su habitación tienen que llorar porque no son felices. Y ellos mismos se han dado cuenta de que todo lo que lograron alcanzar no era suficiente, o no ha sido suficiente para llenar ese vacío que el alma exige. Entonces usted puede analizar, Farruko estaba en el tope
de lo que era su profesión. No había una depresión, no habían carencias económicas, pero había esa necesidad, porque ya había un principio. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de mi ley. Cuando tú analizas esos reggaetoneros puertorriqueños, todos te hablan de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que Puerto Rico se le llama la isla del Cordero. Y parte del evangelio que entró a América Latina, Puerto Rico fue punta de lanza para nuestro continente. Amén. Por el derecho legal que tenían con Puerto Rico, e inclusive el evangelio entró en nuestra nación por San Pedro de Macorís. San Pedro es tierra de avivamiento, la ciudad de Harrigan. Pero ¿cómo fue? Fue a través de un misionero puertorriqueño llamado Salomón, que estaba en Hawái, y el Señor le dijo República Dominicana. Entonces, a veces entendemos, vemos al mismo Juan Luis Guerra. ¿Qué tenía Juan Luis Guerra? Un hombre que era un ícono de la música a nivel latina. Juan Luis Guerra tenía una incidencia a nivel mundial. Pero ¿qué entendió Juan Luis? Ese vacío existencial que solamente lo llena Cristo. Gloria al Señor. La fama, la vanagloria, el dinero, las mujeres, los casinos, nada de eso. Las limusinas, los viajes en jet de primera clase, nada puede llenar el vacío que hay en el hombre, que existe en el hombre, porque eso está diseñado a la medida de Cristo. Entonces el hombre, en los afanes por llenar o por no reconocer, ¿no?, busca otras alternativas en que refugiarse, pero es para su desmoralización. Exactamente, porque el enemigo lo que hace es que lo profundiza más en el pecado y en las inmoralidades, y entonces lo avergüenza. Y la gente llega a un punto que se odia hasta sí mismo y quiere acabar con su propia existencia. Hay muchas personas, mire, yo no recuerdo, amado, ay Dios mío, un gran actor de Hollywood. No recuerdo. Director, ¿usted se recuerda de ese actor de Hollywood que se quitó la vida? Usted sabe, usted me comenta, porque el nombre no lo tengo. Era un actor muy famoso. Y este actor sufría de depresión. Y fue un actor de alto calibre. Tenía taquilla, muy buenas cosas. Así es. Bendito Dios. ¿Y en qué cayó? Gloria a Dios. ¿En qué cayó? Dígame usted, la misma Whitney Houston, una voz, pero Whitney Houston tenía un diseño, porque venía de raíces cristianas y dejó su asignación y cantó, y fue una voz. Pastora, ¿y por qué usted habla de ella? Porque yo no nací en el evangelio. Whitney Houston era una voz que, aunque no era evangélica, que estaba descarriada, cuando tú oías, escuchabas los matices de esa mujer, cuando esa mujer subía esa voz, ministraba, aunque sea una música secular, usted entendía que había un don especial de parte de Dios. Entonces, parte, pastor, del vacío existencial que tiene el individuo es que hay dones que el hombre tiene, y cuando lo mal canaliza, no llenan el cometido conforme a lo que fue su asignación. Exacto. Y vemos como ese vacío, una mujer con un matrimonio, con una hija, con una fama, como vemos que esta mujer, amado, un ícono de lo que es la cultura anglosajona, de la música de la alta élite, murió de una sobredosis. Sobredosis en un baño. Robin Williams, se llamaba el Robin Williams. ¿Quién es productor? Robin Williams. Usted me puede buscar alguna de sus películas. Ganó un Oscar y 5 Globos de Oro. Terrible. Y fue un hombre pastor que con su arte llenó espacio, pudo entretener. Entonces había un asunto de una depresión. Había un vacío. ¿Qué es la depresión? La depresión es como la opresión social. La opresión, la depresión, amado, va muy alineado a lo que son las frustraciones. Sí, porque uno, por ejemplo, se va ocupando de las cosas de la carne, pero va descuidando las cosas que realmente tienen importancia, que es el alma, el espíritu. Amén. Entonces caemos en ese hoyo profundo, y entonces entramos en depresión, caemos en muchísimas otras atrocidades que todos conocemos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, a fin de que el hombre nada alcance ni nada halle después de él. O sea, Dios es el principio y es el final. Amén. Entonces el hombre
le ha dado la espalda al Dios de la creación, al Dios del universo, y ha querido en su egocentrismo hacerlo él con su propia fuerza. Y nadie es fuerte, dice la palabra de Dios, por su propia fuerza. O sea, no podemos permanecer de pie por nuestra propia fuerza o por nuestro intelecto o por lo que hemos alcanzado. Necesitamos la ayuda de un Dios todopoderoso. Amén. O sea que podemos decir, pastor, que cuando analizamos el libro de Eclesiastés, puede ir con un alineamiento de lo que es ese vacío existencial. Exactamente. Porque Salomón Todos está hablando de todo lo que él... del hombre más sabio del universo. Dice la Biblia que no ha habido hombre más sabio que este, ni antes ni después de él, ni más rico. O sea, es un hombre que lo experimentó todo. Amén. Sí, entonces podemos analizar que en el libro de Eclesiastés todo a sus pies. Contemplamos cuando Salomón habla vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del cielo. Y él empieza a revelar. Yo inquirí mi corazón, yo le di placer y empezó a enumerar sus logros, sí, su prosperidad, sí, su grandeza, su intelectualidad. Claro. Pero entonces él entendió que en ese espacio al final, él se desvió de Dios. Entonces Salomón entra en ese vacío existencial, dándose el cuenta, pastor, de que al final de la jornada él dijo todo es vanidad debajo del cielo. Y como él cierra, que el fin de todo discurso hablado es este. Teme a Dios y guarda sus santos mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, nosotros tenemos en la palabra de Dios vastas comprobaciones y citas bíblicas que si nosotros erramos es porque nosotros queremos. Si estamos en confusión y andamos en camino errante, es porque nosotros queremos, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, que es la Biblia. Lo que pasa es que la gente no busca. La Biblia dice que el que busca halla, que el que toca se le abrirá y que el que pide recibe. Entonces la gente está buscando donde no hay. Donde no hay. Ok. Y sí, no están yendo a la fuente, que es Dios y su palabra. Ok, pastor, sí, porque... Perdone que le interrumpa. Sí. Y está más que demostrado que en este asunto el que tiene la verdad y el que tiene la razón es Dios. Porque los mismos reyes de la tierra, los líderes de las naciones, se han dado cuenta de que estamos presos en este basurero. Y que solamente Jesucristo nos puede sacar y nos puede llevar a un mejor lugar. Sí, porque muchas veces a nosotros los cristianos se nos quiere tachar de egocéntricos, de que creemos, no, es que nosotros hemos experimentado. Todo aquel que ha tenido un nuevo Gloria nacimiento se da cuenta, y vemos una parte bíblica muy vasta donde el apóstol Pablo hablaba. El apóstol Pablo fue un personaje instruido en los pies de Gamaliel. Sí. Dice que era fariseo en cuanto a la ley. Él tenía todos estos títulos. Era un hombre dotado de un intelecto y una capacidad. Humano, claro. Tenía la ciudadanía romana. Entonces él dijo: he dado todo por basura. Por basura lo tenía, lo dio, lo echó. A fin de agradar. Y de alcanzar el conocimiento de Cristo. Cuando una persona, pastor, experimenta a Cristo, aunque se aparte y aunque en un momento de esa debilidad, cuando el hombre se aparta del Señor, también entra ese poco de ese vacío existencial. Entonces, cuando tú aprendes... Sí, usted está en una cima y usted baja de esa cima y cae en un hoyo profundo. Sí. Entonces, y cuando usted empieza a degustar de esa gracia, vemos como David cayó en el pecado, perdón, de Betsabé. Y cuando él entendió ese vacío, David podía decir: bueno,
se me fue el Santo Espíritu. Yo soy rey. Yo soy rey. Yo tengo hijos, tengo concubinas, tengo esposa, tengo un ejército. Pero él sabía la necesidad y lo que le producía a él después de él haber experimentado esa benevolencia y esa gracia. Entonces, ahí vemos a un David que entró en ese vacío existencial. Amén. Y entró en esa necesidad. Y tuvo que declarar y tuvo que reconocer que fuera de Dios no existía más nada. O sea, él tuvo que afrontar esa dura realidad y decir que Dios le volviera en el 51 su Santo Espíritu, porque él se sentía como muerto, porque no es lo mismo tener a Dios que no tenerlo, no es igual. Sí, y a veces, este programa, pastor, está muy direccionado. Nosotros los creyentes tenemos que saber que cuando una alma llega a la iglesia, tiene que entrar con esa sed y con esa necesidad. Hay mucho testimonio. Está el pastor apellido Santana. Ese pastor es un gran hombre de Dios. Y ese pastor habló también del manejo que tuvo la iglesia cuando él llegó. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que tener cierto manejo con ciertas personas. Otros vienen con precariedades, otros vienen mutilados por el diablo de ese mundo, pero sienten esa necesidad, de ese vacío existencial, de esa alma que está enajenada, también esa alma que está viciada por el maltrato, el menosprecio. Y a mí me gustó algo que él hizo, y fue el trato que él le dio al varón que era transgénero. Pastora, ¿qué es lo que usted está haciendo? No, amado, es que el pueblo de Dios, el lavado con la sangre de Cristo, independientemente conservador, no conservador, tenemos que tener manejo. Insultando a la gente y dándole beuche, la gente no cambia. Entonces, a este pastor los reprendieron, porque no fue que este pastor, el pastor Santana de San Pedro de Macorís, no fue que él secundó, era que él entendía que no era la manera. Mire cómo está ese muchacho despojado, mira cómo él reconoce. Y yo me pregunto, ¿y esos evangélicos con falta de madurez, usted piensa que fueron los boches y las maldiciones y los menosprecios que le hicieron a ese varón, que lo hicieron retratarse? No, él sentía la necesidad de ese vacío, y aunque él estaba mal direccionado, pero él invocó el nombre de Jehová. Y el Señor le dijo a los discípulos: espérate, que el que no es contra mí, conmigo es. Ah, mira, maestro, hay una persona que están usando tu nombre. Entonces, el evangélico tienen que entender que el evangelio no es de la iglesia, no, el evangelio de Cristo es de los hombres. Y usted necesita hacer apología, pero eso en cuanto a los puntos salvíficos. Pero lo que es en cuanto al modum operandi de Dios, porque el pastor, el gran problema es que somos irrespetuosos. Nosotros queremos tomar el trabajo del Espíritu Santo, y nosotros queremos que el pastor Juan Carlos llegó, se convirtió. Todas las conversiones no son iguales. Eso es a Zaqueo. Zaqueo era próspero. Zaqueo tenía un vacío existencial, porque él le dijo, Jesús le dijo: Zaqueo, baja, porque es necesario que yo repose en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo, amado? Zaqueo automáticamente, la samaritana. Jesús entró en una conversación, soltó el cántaro, pero eran personas con una asignación específica. Entonces, cuando llegue alguien de élite, de lo que usted entienda, usted tiene que dejar que sea la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Dios con ese joven? Ahí está ese caballero sirviéndole a Dios. ¿Y por qué él tenía esa confusión? Porque yo lo vi en una entrevista hablando de todos los traumas y de todos los problemas que tenía. Entonces hay que dejar. Esa parte está buena, pero vamos a seguir sacándole provecho al tema. Porque sí, no, pero es que está alineado. Estamos hablando del vacío existencial, y de las situaciones y de las laceraciones mentales. Ok. Pero conforme al tema, como ya lo hemos dicho, hay un vacío en el hombre. Y el hombre quiere llenarlo con drogas, con 5 o 10 mujeres, en una piscina, en un yate. ¿Usted entiende? Se van a alta mar, mujeres desnudas, conforme al vacío que hay en el corazón del hombre. El hombre anda buscando cómo llenar esa parte
pero esa parte no es humana, esa parte es espiritual y se llena con lo espiritual, con lo del cielo. O sea, el hombre en otra parte, hay gente que están viciados a los juegos. Bajo ese vacío existencial se acercan a los casinos. Sí, porque el problema es, pastor, su dinero. El vacío existencial se direcciona con cosas pecaminosas, porque en lugar de estar Dios, se refugia en otra cosa. Se refugian en esas otras cosas que son aditivos y que hacen daño a la moral y a la vida del hombre en sí. Entonces, también, aparte de los juegos, hay otros que se recurren a las drogas. Hay otro que ese vacío existencial lo quieren llenar con fama, con vanagloria, con dinero, ¿no? ¿Usted entiende lo que le explico? Entonces, pero nada de eso ha dado nunca ha dado resultado o un buen fin para que el hombre pueda satisfacer los deseos que están en el alma. No puede, el hombre no puede. El hombre puede andar cielo, mar y tierra buscando llenar el vacío existencial, darle la vuelta al mundo en 80 días, en 40 días, como él quiera, en yate, en avión, en camello, como quiera, y no puede llenar, porque ese vacío lo puso Dios en el hombre a fin de que el hombre nada alcance después de él. O sea que es Dios. Amén. Es Dios que puede llenar ese vacío que está en el hombre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado. O sea que podríamos decir que ni la fama, porque he escuchado muchos artistas hablar que ellos se veían en medio de... No solamente artistas, presidentes que alcanzaron el logro más alto de una nación. Nosotros tuvimos un presidente que se quitó la vida. Se quitan la vida. Guzmán, José Antonio Guzmán Fernández, fue nuestro presidente. En los años 80. Y la presión. Exacto. Sí, es así. Pero, ¿por qué hablar? Porque a ti, amigo que me escucha, tú que escuchas este mensaje, cualquier carencia y cualquier necesidad, solamente palabra, Cristo lo puede llenar. Pastor, ahora que me llegó, que dice la Biblia que no hay nada. Wow, se me fue. Dice que la Biblia que el hombre no puede. Se me fue ahora. O sea que la bendición o la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Y sabe, está más que demostrado. Y sabe, sí, pastor, y alineándome en eso que usted dice, la Biblia también dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden. No añaden tristeza. Entonces, con ellas. hay riquezas y hay fama y hay estatus que el hombre fuera de Dios consigue, que se queda con el mismo vacío. Tengo una multitud de 2,000, 100,000 personas en estadio para llenar su ego, y para cuando van al camerino, tienen que llorar como payaso. Después que hicieron reír a multitudes, a gozar a multitudes, después tienen que trancarse a lidiar con una depresión, con un vacío. ¿Usted entiende? Entonces la palabra de Dios también dice que la misma palabra de Dios establece lo que le dijo el Señor a la samaritana. Sí. El Señor entró en una conversación con la samaritana, claro. ¿Y qué le dijo? Mira, si tú bebes de esa agua, tú bebieres del agua, ¿qué representa esa agua? Esa agua secular. Tú vas a volver a tomar sed, es todo lo que tú buscas para llenar. Pero dice, el que bebe de esta agua que yo te doy, correrá por su interior ríos de aguas de vida que saltan para la vida eterna. O sea, está más que demostrado, la palabra es la que tiene la razón. Y siempre la ha tenido. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado la espalda al Señor y hemos querido buscar llenar ese vacío existencial con cosas, pero es imposible. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es imposible quererlo llenar con toda esa basura. No se puede. El alma necesita cosas espirituales. Necesidad biológica y todo. Dice la Biblia que en Cristo estamos plenos. Sí, la Biblia habla de la plenitud.
porque Él es pleno. La Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él es la imagen misma de su sustancia. Pero cuando esa plenitud del Padre se acerca a nosotros, esa plenitud nos alcanza. Amén. Que no depende de los bienes materiales, sino de una vida alineada con el Señor. Entonces, pastor, gloria al Señor, me gustaría que usted dé su número telefónico. Ok, nosotros estamos, aunque estamos transmitiendo desde aquí, desde Santiago de los 30 Caballeros, la ciudad corazón, pero nosotros somos oriundos de la ciudad de Boca Chica City. Amén. Y estamos allá en el área de los botados. Ajá, pero que no están tan botados. Amén. Porque ya Cristo lo encontró. Entonces, nuestro nombre es Juan Carlos Sosa, adjunto de la pastora Alessandra Pierre de Sosa. Estamos allí en el movimiento Salvación y Liberación, en la 5ª iglesia del movimiento. En la 4ª. En la 4ª, amén. Gracias por la conexión. Sí, no, pastor, lo que pasa es que usted sabe que han habido cambios. Exacto. Entonces, pastor, ahí su teléfono. En el teléfono 829-854-4268. Estamos ahí para orar por alguna necesidad o por las necesidades que se presenten del pueblo de Dios a nivel mundial. Él es el esposo, amada, volvemos y le reiteramos, mis amados, de la pastora Alessandra. Estamos para colaborar y para ayudar. Ella fue la que dio, la que estuvo en la intervención conmigo de los 3 niveles de lepra. Entonces, mis hermanos, ya llegamos al final de nuestro programa. Despídase, pastor. Nada, nos despedimos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nada, esperamos vernos pronto en la próxima, un poco mejor preparados, porque nos tomaron de sorpresa. Amén. Pero gracias a Dios el Señor tuvo el dominio y el control, y espero que le haya gustado, ¿no?, este segmento. Vasos de honra, hablando sobre el vacío existencial que hay en el hombre. Amén. Bueno, Dios se le bendiga, Dios le bendiga a todos y Dios le guarde. Amén. La paz de Cristo. Y que Dios le continúe bendiciendo. Amén. Amado, comparta el video, dele like, dele me gusta, suscriba la parte que más le gustó, comente. Un beso y un abrazo a la distancia. Shalom Ubraja a todos mis seguidores de Estados Unidos, Venezuela, Europa, Colombia, mi amada Cuba. Estaremos allá en estos días. Vamos a deleitarnos en el Señor. Dios bendiga a todos mis suscriptores. Amén. En el nombre de Jesús. Ese remanente poderoso de España. Dios bendiga a mi prima Kenia y a su esposo, pastora Sandra, a todo ese remanente. Shalom, 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 Ubraja. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y sobre todo a las personas que se acerquen al Señor, que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Que le llamen en cuanto está cercano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.